Perfecto. Y seguidamente, querido Alberto, ya te veo por ahí. No sé si está Alicia. Sí, Alicia está, pero nos hemos dividido el tiempo. Ah, muy bien, muy bien. Buenas Estáis los tardes. dos. Pues Alberto, Alicia, un lujo teneros. Y ya sabéis que el tiempo es vuestro y nada más que terminéis empezamos con los siguientes paneles de exposiciones hasta hacer un pequeño descanso como viene en el programa y ya está. Y que estamos deseando escucharos para ver qué podéis, como siempre, aportar y enseñarnos, porque cada vez que habláis los dos nos enseñáis muchas cosas. Bueno, gracias Javier. ¿Hay algún Hay retorno de Liliana parlante que Suriano. Voy está a silenciar. haciendo Ya. eco? Eso, ahí está. No, yo por las dudas me puse los cascos. Sí, perdón, yo Bueno, estaré pendiente de esto, es lo que me ha tocado. Entonces callaré a uno, tiraré. Así, Alberto, bueno, perdón. dame 10 minutos y después me callas. Son las, aquí son las 13:17. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos, como se dice ahora con los modelos inclusivos. Mientras que Javier hablaba, trataba de recordar cómo nos habíamos conocido. Nos conocimos por las redes, porque mi organización, que se llama ODR Latinoamérica, pocos como éramos siempre, allí por el 2012, 2013, organizamos un congreso virtual con las dificultades que la tecnología traía aparejados en ese momento, que eran mucho más que las de ahora, a pesar de que seguimos teniendo dificultades por el uso intensivo de los recursos. Un día y organizamos un evento que no recuerdo exactamente cuál era el motivo central. Lo que sé es que en los foros de debate, el foro más exitoso y con más movimiento fue el de Javier. Alberto, perdona, Entonces, no quiero ser molesto, pero si te quitan los cascos, los auriculares, que ahora ya no hay nadie disruptivo, te vamos a escuchar mejor. Pero ahora, Perfecto. bueno, entonces apareció este señor, Javier Alessioli, que yo no conocía, que lideró uno de los foros de un evento muy exitoso y su foro fue el más activo. Bueno, y un día creó el Foro Internacional de Mediadores Profesionales y llegamos con Alicia a Sevilla para el primer encuentro. No voy a decir que yo en aquel entonces tenía más pelo porque no va a ser cierto. Y hoy recién cuando lo escuchaba, y por supuesto 5 minutos me voy a dedicar a los ODS, y él menciona el cuarto foro internacional de mediadores profesionales que por primera vez se va a hacer fuera de Europa, fuera de España. Recordé el momento en que él, sin decirme nada previamente y frente a todos los participantes del tercer foro mundial, arrojó el guante para hacerlo en Buenos Aires. Bueno, allá vamos. Tenemos un foro internacional de mediadores profesionales presencial muy robusto. Vamos a tener unas instalaciones magníficas. Se va a hacer en un auditorio en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que ya ha comprometido su apoyo y su espacio. Estamos hablando de salones con la última tecnología, ubicada a 10 cuadras del Obelisco, para los que conocéis Buenos Aires, y se va a desarrollar los días 26, 27 y 28 de junio, no de este año, sino del 2024. Así que la muy buena noticia es que lo vamos a tener a Javier en Buenos Aires, en Sudamérica, en junio del 2024, para acompañarlo en el evento que él liderará del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, acompañado por todos los embajadores y embajadoras que se puedan acercar para poner la frutilla al postre en esta actividad. Así que en principio hoy solamente lo que le podemos decir es que por favor marquen en vuestra agenda
la última semana de junio del 2028 para que aprovechen y planifiquen venir a la Argentina. Hoy la diferencia de cambio es muy beneficiosa para quienes vienen aquí. Pueden ir a ver las cataratas del Iguazú, Mendoza, Bariloche, los glaciares, Buenos Aires, el tango, bueno, lo que sea. Así que esta es la primera noticia acompañando lo que dijo Javier, y estoy en condiciones de oficialmente decir que tenemos el lugar, el espacio, y que ya hemos comenzado a construir la página web. Les permitirá a todos y a todas ir avanzando en los conocimientos de lo que vamos a hacer. Cuando termine este simposio, la próxima semana, Javier y los compañeros y compañeras involucrados en la organización, comenzaremos ya a trabajar para darle forma definitiva, para que todos y todas puedan tener tiempo de preparar sus ponencias. Los congresos es muy importante lo que pasa en el mismo, lo más importante es lo que pasa en los pasillos. Cuando hacemos congresos virtuales, en los pasillos no pasa nada, porque no hay pasillos. Pero en esos pasillos se construyen las relaciones interpersonales, en este pasillo surgen alianzas, asociaciones, posibilidades de trabajo. Así que nuestro objetivo es, vengan a Buenos Aires, estén en las actividades académicas y hagan mucho uso de pasillo para que forme parte de los peldaños que los pueda lanzar a una práctica profesional que tenga más reconocimiento. Pasado este parroquial, yo he enviado un trabajo a Javier que voy a compartir y que será publicado, que está vinculado con la articulación de las nuevas tecnologías de información y comunicación y distintos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Hasta ahora, en una visión reducida, pensaba que el único objetivo que nos implicaba a nosotros los mediadores era el objetivo 16, que tiene que ver con, sintetizando, en la facilitación de acceso a justicia o a la justicia. Cada uno se pondrá el gorro que quiere. Después en mi camino se cruzó un movimiento que se llama el Compromiso Verde por la Mediación. Y hay compañeras y compañeras de todo el mundo que están impulsando la utilización de la mediación remota, la mediación a distancia, o como yo llamo en mi escrito que le he presentado a Javier, la mediación conectada o el mediador conectado. Porque desafortunadamente, como consecuencia de la pandemia, hemos tenido que devenir en un tipo de personaje que tenga todas las capacidades y habilidades del mediador tradicional, face to face, cara a cara, pero rodeado también de habilidades tecnológicas como la que estamos teniendo hoy. O sea, Javier, cuando empezamos hace años atrás, quizás no podía silenciar un eco. Hoy lo tiene claro y lo hace perfectamente. Entonces, un proceso de aprendizaje empírico por prueba y error. Y cuando hablo del compromiso verde por la mediación, estoy hablando de que hay un grupo de colegas en el mundo que impulsan suscribir ese acuerdo, ya que la mediación remota, la mediación a distancia, la función del mediador o mediadora conectada, promueve que al no haber viajes hay menos polución, menos consumo de combustible y favorece el objetivo 13 de Naciones Unidas, que es combatir el cambio climático. Podremos estar en contra, podremos estar a favor. Es una idea de compañeros impulsado. Entonces yo dije, no es solamente el objetivo 16, sino el objetivo 13. Y también es el objetivo 17 que habla de las alianzas. Y el objetivo 9 y el 11 que tiene que ver con las ciudades y los acuerdos. O sea, una cosa es absolutamente cierto, ya todo no volverá a ser como fue antes de la pandemia. Javier habló recién de la economía circular. Para ir concluyendo este aperitivo de las maravillosas 2 jornadas que van a tener, yo quiero dejarles un mensaje. Nosotros necesitamos construir herramientas nuevas
como él y Alicia hablan, para surcar los mares que hasta ahora son desconocidos. ¿Por qué? Porque de la monodisciplina, que en un momento pudo ser la mediación, a la interdisciplina, a la transdisciplina y a la antidisciplina, que es un nuevo concepto que se está poniendo en boga, nosotros tenemos que estar permanentemente abiertos a desaprender para volver a aprender a mucha más velocidad que lo hicimos cuando nos formamos profesionalmente. Que mantenernos competitivos, y por eso estamos en el Foro Internacional de Mediadores Profesionales, nos obliga a adquirir competencias, modificarlas, reemplazar permanentemente. No alcanza con lo que aprendí el año pasado. Para ir cerrando, les doy un concepto de un curso que estoy llevando a cabo este año, que tiene que ver con tecnología y resolución de conflictos, y no es por el aviso, sino por la mecánica. Es la primera vez que dicto un curso de actualización sin programa. No les dije a los alumnos, a los participantes, qué iba a dar, porque yo tampoco lo sabía. ¿Por qué? Porque lo que estamos compartiendo es lo nuevo que surgió ese mes, que vincula la tecnología con la transformación de conflictos. Entonces, no puede haber programa porque es un proceso de compartir y actualizar información permanentemente. Así que con esta mirada de este popurrí que planteé, sobre que seguramente espero que a todos nos veamos presencialmente en junio 2024 en Buenos Aires, ya pueden empezar a juntar 100 euros por mes para llegar cómodamente a Buenos Aires. Y les dejo este mensaje para este evento inaugural, al cual le agradezco profundamente a Javier la oportunidad, con quien no siempre estamos de acuerdo, pero al final de ese desacuerdo siempre encontramos un nuevo acuerdo. Así que, bueno, que Dios los bendiga, les mando un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Buenos Aires, y disfrutemos que vamos a estar aprendiendo estos 2 días para adelante, muchas cosas nuevas, aprendiendo a celebrar la amistad y el compañerismo. Solamente les digo, recuerden que en estos espacios no hay pasillos, brindo por los pasillos. Gracias, Javier. Gracias a ti, Alberto. Me quedo con una frase, ya nada es igual. Igual que no será nada igual después de escuchar a Alicia Millán. Alicia, todo el tiempo es tuyo. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Me siento emocionada por participar de este primer simposio hispanoamericano de mediación. Le agradezco profundamente a Javier, le agradezco siempre esta posibilidad de estar en contacto con colegas de tantos países diferentes, porque compartimos la pasión y el compromiso, la cultura del acuerdo. Y el título de esta conferencia inaugural es tan inspirador como retador a la vez. Alberto recién hablaba de los cambios en los que estamos inmersos. Todavía estamos intentando acomodarnos a esta nueva forma de ser y estar en el mundo a posteriori o en el final, en las postrimerías de la pandemia que produjo el COVID-19. Y nos encontramos por primera vez en la historia frente a una situación de responsabilidad intergeneracional. Esto me ayudó mucho a verlo con claridad. Federico Mayor Zaragoza, y él dice que debido a los potenciales efectos negativos que pueden tener algunos de los procesos que hoy atravesamos y que pueden afectar seriamente la habitabilidad de nuestra casa grande, del planeta,
lo que sea desidia, indiferencia para evitarlos, va a ser imputable a nuestra generación y va a afectar gravemente a las futuras, a la de nuestros hijos, a la de nuestros nietos, en mi caso. Por lo cual me resulta muy movilizante compartir este tema y nuevamente agradezco a Javier esta convocatoria y sí coincido que esto es mucho más que un congreso, es un simposio y pensar el trazado de nuevas rutas, descubrir nuevos modelos organizacionales que se alineen con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, es la utopía que a mí me inspira para poder continuar en este camino que elegí para mi vida, que amo y que intento, junto con ustedes, honrar cada día. Esta coconstrucción está íntimamente ligada a muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo también comencé por el 16, mi incursión en esta agenda. Paz, justicia, instituciones sólidas. Sí, dígame. Dígame, Construyendo José, buenas tardes. estas instituciones sólidas, estamos también ocupándonos de los objetivos de la salud, no solamente la salud personal, física, psíquica, emocional, sino también la salud social. Nos ocupamos de la educación, nos ocupamos del empleo decente, nos ocupamos de las condiciones para cuidar el medio ambiente, justamente no por ser apocalíptica, pero nuestra humanidad está todavía lejos de alcanzar principios esenciales que enuncian Naciones Unidas: alimentación, agua, cuidado de nuestra tierra, del medio ambiente, la educación y la salud. En este sentido, quiero traer su pensamiento a Diamond. Jared Diamond, en su obra Colapso, hace un análisis crítico, exhaustivo, que yo creo es muy útil para todos, fundamentalmente para los mediadores, sobre cuáles son las causas que han producido que algunas sociedades, y analiza las pasadas y las presentes, hayan sobrevivido y otras desaparezcan de la faz de la Tierra. Uno de los factores comunes a todas esas sociedades que no han podido sobrevivir ha sido la inapropiada administración de los recursos. Y la otra, no nos va a causar sorpresa a nosotros, mediadoras y mediadores, es las sociedades que no han podido cosechar competencias que les permitan transformar y prevenir sus conflictos. Diamond todavía hace una distinción entre las sociedades, fíjense ustedes, que no advierten los problemas que van a causar sus propias acciones. Luego, las que no se dan cuenta que el conflicto ya se ha instalado, lo ignoran, lo esconden bajo la alfombra, diría mi abuela Isabel. Y luego están aquellas que identifican el problema, pero no saben o no pueden o no les interesa transformarlos. Aquí nuestro rol, nuestra función, nuestro compromiso como mediadores, yo creo que se centra, no se circunscribe a mesa de mediación, sino a introducir un cambio casi copernicano en las organizaciones, para que esta organización quizás trascendente se convierta en saludable,
se convierta en inteligente. Estoy mirando para no pasarme del tiempo y que Javier no tenga que silenciarme. Decía que para transformar estas sociedades hay que indagar qué entendemos hoy. ¿Qué entendemos a 8 años, a 7, de la Agenda 2030 como una organización inteligente? Y si busco en la bibliografía, Peter Senge va a decir que organizaciones inteligentes son aquellas que están permanentemente abiertas al aprendizaje. Yo agrego, si están abiertas al aprendizaje, también son flexibles para desaprender algunos paradigmas que hoy, por múltiples razones, como el avance de la inteligencia artificial, que ya está en etapa generativa, le provocan a nuestra vida, a nuestra interacción. Y si están abiertas al aprendizaje en general, esto no excluye al abordaje de conflictos en particular. Pero si pensamos en Marina, Marina dice que la inteligencia emergente de una organización la podemos casi palpar cuando un equipo de personas que no son extraordinarias pueden producir resultados extraordinarios. Yo creo que eso es lo que podemos nosotros lograr con la motivación que sostiene nuestra labor como, yo diría, sembradores de la cultura del acuerdo. Claro, estas organizaciones abiertas al aprendizaje, ¿qué metodología de aprendizaje nosotros como mediadores aspiramos a instrumentar? Un aprendizaje por repetición, modelo pedagógico perimido si los hay, un aprendizaje holístico significativo. Yo diría que ya trascendimos todo eso y creo que Javier, la Universidad de Loyola y en cualquier ámbito en el que él despliega y comparte generosamente sus saberes, y cada uno de nosotros donde nos desempeñamos, ya aplicamos la teoría de la cognición situada, porque yo creo que no es solidario ni es ético enseñar cuestiones como que estuvieran encapsuladas, que fueran alejadas. Debemos aprender aquello vinculado con nuestro contexto, con nuestra particular situación. No sé yo, una organización, cómo encaminarla si está en Salamanca. No sé cómo hacerla si está en mi Salta querida, primera ciudad mediadora, reconocida así por FIMEP. Gata sí puedo saber en el medio en que me desenvuelvo. Lo situacional nos va a permitir tocar en realidad este proyecto que es la Agenda 2030. Nos va a permitir reconocer que ya no existe un liderazgo impuesto. Estas organizaciones tienen que albergar como pilares, y ya termino, Javier, pero quiero mencionar pilares que a mi juicio nos van a permitir consolidar esta paz, esta justicia, esta institución sólida que brinde un empleo decente, que permita que los recursos naturales, aunque sean escasos, sirvan para llegar a la utopía del hambre cero. Y hablo de utopía y no de retrotopía, ¿eh? No me inspiro en la última obra de Bauman, y sí decir que los pilares de estas organizaciones saludables se asientan sobre la transformación constructiva de sus conflictos, el reconocimiento de la capacidad de innovación de los miembros de las organizaciones. Ninguna organización alcanza la consecución de sus objetivos sin el desarrollo personal y profesional de sus miembros.
la perspectiva de género, inclusión y diversidad. Manos, mente y corazón a la obra, y vamos a desgranar cada uno de estos temas en el FIMEP 2024. Los esperamos en Buenos Aires, pero con mucho cariño, con mucha expectativa para aprender de las experiencias de cada uno de ustedes. Gracias, Javier. Gracias, colegas. Muchísimas gracias. No, Alicia, muchísimas gracias a ti, porque sabes, tanto a ti como a Alberto, que os tengo un cariño especial y que iniciamos este camino hace mucho tiempo juntos y si Dios quiere lo terminaremos juntos ese día que ya por lo que sea abandonemos nuestra actividad, pero sobre todo porque amamos esta profesión. Y bueno, yo me quedo con dos cosas. Le decía a Alberto, nos ha venido una pandemia, ya nada es igual, vamos a pensar, ¿vale? Vamos a pensar y para eso está este simposio. Y de ti me quedo con todo, pero como siempre sorprendes con algo, con alguna frase, yo creo que vamos a empezar ya después de tu intervención, Alicia, pues personas que no somos extraordinarias, a intentar producir resultados extraordinarios. Yo creo que esa frase resume totalmente nuestro trabajo, porque está en la humildad, está en conseguir que las partes se hagan acreedoras del éxito de un acuerdo, que eso requiere mucha humildad, y yo creo que resume toda esa explicación que con tanto cariño hablas de que, bueno, pues vamos a empezar a intervenir personas que no somos extraordinarias, pero que seguramente produciremos resultados extraordinarios en lo que comentemos estos 2 días y en lo que podamos después derivar y desparramar entre las personas, empresas con las que trabajamos, etcétera, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y bueno, terminado esto, vamos a tener ahora una horita en la que vamos a compartir experiencias. Después haremos, como habéis visto en el programa, un descansito de media horita, aunque sea para tomar un cafelito o para mover las piernas. Y luego estaremos con la otra hora que intervendremos, ¿no? Ahora vamos a empezar a viajar. Permitidme que os diga esta frase porque además cada vez que nos ponemos a hablar de mediación, mediadores y mediadoras somos conscientes de que nuestra misión no es el resultado, es una consecuencia de nuestro trabajo. Nosotros que garantizamos un viaje de las personas de cómo están a cómo quieren estar. Y ese viaje lo vamos a empezar desde España con nuestro amigo, mi buen amigo que hace tiempo que no coincido físicamente con él, Alfonso Fábregas. Así es. Pero después vamos a viajar a México con Pascual, a Italia con Lorena, a Costa Rica con Gladys, a Argentina con Andrea y terminaremos esta primera parte antes del descanso con Rosa en Brasil. Así que acordaros, España, México, Italia, Costa Rica, Argentina y Brasil. Alfonso, todo tuyo. Alfonso nos habla de los retos éticos de la mediación gracias a esta Agenda 2030. Un abrazo, Alfonso. Un abrazo, Javier, y muchas gracias por el simposio, por la invitación, por la posibilidad. Como tengo 10 minutos y como además después vais a ver el texto escrito, iré rápido, no me voy a tener mucho en citas y ¿vale? Es lo que voy a intentar, que sea lo más provechoso posible. Retomando un poco lo que Alberto y Liliana creo que es, han dicho, o Alicia, perdón, han dicho en la introducción del simposium, nos encontramos en un momento que nunca será como antes de la pandemia, es cierto, pero yo creo que desde hace tiempo es un momento bisagra de la historia de la humanidad y somos, no solamente lo estamos viviendo como meros espectadores, sino que yo creo que desde la mediación debemos creernos de verdad que somos realmente actores y actores de transformación, evidentemente. Cuando planteasteis el tema, Agenda 2030, esos ODS que todos más o menos habíamos visto, leído, hemos visto los paneles, los carteles, los colorines, etcétera, etcétera, yo siempre me planteaba, digo, vale, desde la perspectiva de la mediación se nos presentan bastantes retos y sobre todo yo soy especialista en ética, pues la perspectiva ética de esos retos. Vale, esperar. En primer lugar, tenemos que saber que en este momento de transición nos encontramos pasando de una cultura de imposición y violencia a la que hemos estado viviendo y que por desgracia en Europa seguimos viviendo, como puede ser la guerra de Ucrania,
a una invitación a una cultura de encuentro, de diálogo, de conciliación y de paz. Por lo tanto, tenemos una capacidad creadora importante, que no tenemos que perder de vista nunca esa capacidad creadora. A lo largo del artículo que yo he mandado, yo me abro sigo un camino. Primero, ¿cuál es la relación entre los objetivos de desarrollo sostenible, la cultura de paz y la mediación? De ahí a un primer reto, que será la reflexión ética o el ethos de la mediación, y un segundo reto grande, que es el reconocimiento. Son temas que yo llevo tiempo trabajando, investigando, profundizando en ellos y que creo que siguen siendo de total actualidad. Por eso yo me he decidido a plantearlo desde aquí. Pues los pasos que voy a dar son muy sencillitos, ¿vale? Que es los ODS, cultura de paz y mediación, conócete a ti mismo, reconocimiento y las 4 R dentro del reconocimiento, la importancia del reconocimiento. ¿Qué tiene que ver los ODS, la cultura de paz y la mediación? Por primera vez en la historia, los ODS del 2015, que habían sido previamente elaborados o pensados o planteados desde otra perspectiva, por primera vez en la historia tienen un apellido importantísimo, que es cultura de paz. Nunca antes los objetivos propuestos por la ONU habían estado enmarcados dentro de la cultura de paz. Y ahí entramos de lleno desde la mediación. Que según los derechos humanos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 22, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Derecho, deber, obligatorio cumplimiento. La búsqueda de la paz. La paz es camino a la sostenibilidad, que es lo que va marcando los ODS a lo largo de todo su desarrollo. Estamos hablando de desarrollo sostenible y ponen la paz como camino a la sostenibilidad. Entonces, no es que la mediación esté relacionado más con unos que con otros también, como exponían anteriormente, sino que si la paz es camino a esa sostenibilidad, la mediación es una herramienta factible, Espera, no te he oído, perdona. Dime. y única para conseguir Sí. esa sostenibilidad. Es una herramienta, no nos tenemos que olvidar de eso. Es cierto, ¿vale?, que podríamos decir que los ODS, quizá antes hablabais del 16, que es donde todos vamos a buscar siempre cuando hablamos de los dos ODS sin mediación. Yo también hago referencia a dos más, que es el 4 que habla sobre educación y el 5 que habla sobre igualdad de género, ¿vale? Que serían los tres así como que de entrada más nos llenan, pero dejando como paso previo lo que he comentado antes, ¿vale? Que la paz es camino a la sostenibilidad y la mediación como herramienta de esa paz. Entonces, ahí estamos, como herramienta de sostenibilidad. La foto que os presento aquí es un análisis del año 22 sobre cuál es la situación a nivel mundial sobre cada uno de los ODS. Vale, si vamos, ahí está separado por zonas geográficas mundiales. Vale, si nos vamos al 4, que sería el que más nosotros nos acercamos tanto en Latinoamérica como en Europa, ha subido, pero medio. Y hay que tener en cuenta, la pandemia provocó un parón. Cuando hablamos de educación, no solamente el derecho a la educación, la integración de los niños en la educación, vale, estoy hablando de cultura de paz desde la perspectiva de la educación. Es básica una educación real, que la cultura de paz se introduzca en los niños. ¿Vale? Es cierto que se vive en casa, es cierto que se vive en las comunidades, es cierto, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de educación, no solo es la mediación entre iguales dentro del mundo educativo, sino cómo podemos fomentar esa cultura de paz desde los centros educativos. En cuanto al género, pues ahí estamos más o menos. A la igualdad de género, ahí estamos más o menos. Es cierto que la pandemia también supuso un retroceso, eso es real, un parón. Y si hablamos el de la paz, ¿vale?, que es el 16, pues estamos igual y yo creo que hemos retrocedido, por lo que hemos hablado antes, la tensión social que se vive, los enfrentamientos sociales que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Entonces, pues no es muy halagüeño el análisis que estamos haciendo. Si nos detenemos en el caso de España, España se ha subido, pero como es algo muy particular, tampoco me voy a tener demasiado. Sí, hemos logrado cosas, pero bueno, para llegar a ese 2030, nos quedan 7 años de un gran reto de cara al trabajo con los ODS.
Ya hemos visto que la paz como camino a la sostenibilidad y la mediación como herramienta de paz. Entonces aquí es donde yo planteo los dos grandes retos. Primero es la ética o el ethos del mediador, el ser real del mediador. Hago toda una reflexión en el texto más profunda, evidentemente, me detengo más autores, donde planteo esa realidad. No es más que el antiguo oráculo de Delfos, el famoso conócete a ti mismo. Y la pregunta es, ¿somos conscientes, después de haber visto la importancia de esa cultura de paz y la paz como herramienta de sostenibilidad, ¿somos conscientes los mediadores de lo que traemos entre manos? Es una pregunta que siempre me hago. Es cierto que cuando uno ve cursos, lee, sobre todo desde la perspectiva ética de la mediación, se profundiza muchísimo en la ética deontológica, es decir, aquellos principios éticos que fundamentan la profesión del mediador o la intervención del mediador. Eso hay muchísimo desarrollado, lo cual pues siempre es de agradecer. Pero cuando hablamos de ética del mediador o de la ética de la mediación, no solamente hablamos de la ética deontológica. ¿De acuerdo? Entonces, ese ethos no solamente es la deontología profesional que podemos tener en nuestro desarrollo, sino que es el sentido ético de mi vivencia de la mediación. Ese ethos, como yo subrayo ahí, nos pide una serena reflexión crítica, lo cual es muy importante. Es una responsabilidad y estamos hablando de paz como herramienta para la mediación como herramienta de sostenibilidad. Creernos que es una vocación real lo que estamos viviendo. Eso es muy importante para buscar el beneficio para el bien común y es un deber de justicia. Vale. La reflexión y el primer reto es que demos el paso más allá, sí, profundicemos en la ética deontológica, conozcamos bien los principios, profundicemos en ellos, los tenemos que renovar, refrescar, etcétera, etcétera, pero sobre todo que aprendamos a vivir nuestra vocación, el compromiso ético que como mediadores tenemos en la construcción de una cultura de paz. Yo creo que de cara a los ODS, y ahí englobamos los 17, nuestro compromiso vocacional de búsqueda del bien común, de búsqueda de la paz, de búsqueda de la sostenibilidad, lo tenemos que profundizar y lo tenemos que renovar. Si no lo hacemos así, de otra forma, pues sí, se nos queda una herramienta positiva, un medio que transformamos en fin, seremos mejores negociadores, tendremos más habilidades para manejar los conflictos dentro de la sesión, etcétera, etcétera, pero perderemos el núcleo fundamental de lo que tiene que ser nuestro ser mediadores. Y el segundo reto, y aquí sí me paro sí, que para mí es clave, es el reconocimiento. Sí me he atrevido a traer toda la definición, que desarrollo más en el texto, evidentemente. ¿Qué entendemos cuando hablamos de reconocimiento en la mediación? Bueno, perdón, ¿qué entendemos cuando hablamos de reconocimiento? El reconocimiento no deja de ser una relación recíproca, ideal, entre sujetos. Y subrayo lo de carne y hueso, porque los cantos de sirena de metaversos, avatares, etcétera, etcétera, cuidado porque no son sujetos de carne y hueso con los que estaremos trabajando, pero ahí lo dejo. Es una relación recíproca e ideal entre sujetos en la que cada uno de nosotros considera al otro como su igual en dignidad y derechos, un interlocutor válido sobre las cuestiones que le afectan y tiene en cuenta sus intereses y necesidades. Si no hay reconocimiento previo, es imposible que haya una mediación. Y lo que se llegue a trabajar, si es que se trabaja, si una de las partes no reconoce al otro como un sujeto igual en dignidad y derechos, un interlocutor válido del conflicto sobre lo que les está afectando, difícilmente. Y esto es un trabajo previo que tenemos que hacer desde los mediadores. Evidentemente, antes he hablado de ese ODS 4 de la educación, todo lo que en educación de cultura de paz enseñemos, estoy hablando en este caso de los niños desde la primera infancia hasta en adelante, reconocer al otro como igual en dignidad y derechos será trabajo ganado y la mediación estará sentada sobre el terreno firme. Si eso lo perdemos, no habrá mucho más que hacer. Ese reconocimiento es el marco, ¿vale? Aquí yo
He trabajado mucho a Galtung y las propuestas de Galtung, ¿vale? Galtung cuando habla después del conflicto, él habla de las 3 Rs, ¿vale? Que es reconstrucción, reconciliación y resolución. Pero yo le pongo un marco previo, que es el reconocimiento. Si no hay reconocimiento, que es lo que hemos dicho antes, no puede haber reconstrucción, no puede haber reconciliación y evidentemente nunca habrá resolución. Recuerdo que en algún momento tuve la oportunidad de comentarle sumarle una R más desde la humildad, evidentemente, pero yo le sugería sumar una R más a sus 3 Rs y asintió con la cabeza, como diciendo, sí, es reconocimiento. Que a veces lo damos por hecho, pero yo creo que esa cuarta R es la que nos abre la puerta y asienta mucho todo el proceso después que tendremos que realizar de reconstrucción, reconciliación y resolución. Aquí termino con Federico Mayor Zaragoza, que él sí lo plantea así. Si vis pacem para bellum, decían los clásicos, si vis pacem para verbum, que diríamos los mediadores. Prepara la palabra para la paz. Si realmente quieres la paz, queremos la guerra o pedimos la palabra. Y la palabra es la del mediador. Y eso casa directamente con ese reto ético fundamental que plantean los ODS de cultura de paz, en el cual nos invita definitivamente a tomar nosotros conciencia de cuál es el significado y el sentido profundo del ser mediador. Evidentemente un trabajo real para reconocer, para plantar las bases del reconocimiento previo a cualquier trabajo que nosotros podamos hacer. Quería cerrar con esta foto, ¿vale? Este es un trabajo que yo hice con alumnos hace años. Es un póster inmenso que lo hemos colgado en el centro educativo donde yo trabajo. Es una pintada que encontramos en fotos de Nueva York, de los autores que están ahí, Sian Sot, que es una pared que hay en Nueva York, a la cual le caían colores y trabajando con los chavales aquel año, ellos dijeron porque esos colores son los derechos humanos, los que les van a dar color a nuestra vida. Ojalá que nuestra labor como mediador o como mediadores dé ese color a la vida realmente. Y Pues, sin más, os agradezco muchísimo la atención. No me has tenido que llamar la atención. Y te lo no. te lo Hay agradezco. amistad, querido Alfonso. No, enhorabuena. Y Muy gracias, como bien. siempre, por lo que aportas, por lo que planteas. Y como yo digo siempre, hay dentro de esta profesión hay profesionales de todo tipo, pero en tu caso yo te lo agradezco siempre, hay pensadores. Y precisamente la labor de esta especie de instituto que crea esta idea del simposio es hacernos pensar en los retos éticos, en el ser mediador, en el reconocimiento, para unirlo como cuarta R, y yo creo que eso siempre merece la pena escucharlo. Y por supuesto, querido Alfonso, disfrutarlo en el texto que luego con todo el cariño nos ha reenviado y que leeremos todo, ¿no? Bien, abandonamos España y nos vamos a México, donde nos espera nuestro querido amigo Pascual Hernández, que nos va a hablar de la mediación y en este caso retos de la robótica y de la inteligencia artificial. Así que Pascual, cuando quieras, bienvenido, muchísimas gracias y ya sabes que estamos todos en el avión esperando escucharte porque luego iremos a otro país. Gracias, Javier. Saludos a todos. La maravilla y el milagro de la vida, la convivencia armónica, el amor, la amistad, el equilibrio y la naturaleza parecen ser frecuentemente rebasados y aún olvidados debido a lo mundano y muchas veces frívolo de la vida cotidiana y los retos de cada día. Tristemente, es la abrumadora y creciente violencia en todas sus expresiones lo que actualmente más afecta a todos los espacios de interacción social. La encontramos en uno mismo, en la familia, en la escuela, en la comunidad, en el trabajo, en la política, así como en el contexto internacional. A esa violencia habremos de sumar los efectos negativos que la implantación de los avances en la robótica y de mentes digitales cada vez más poderosas causen. Ello sin contar los retos que las grandes migraciones, la contaminación y el cambio climático ya significan. La vida en nuestro planeta cambió de forma drástica por la pandemia del coronavirus que nos tomó a todos desprevenidos y a todos afectó. Ahora, con los avances en la inteligencia artificial y la robótica, se ve una creciente ola en el horizonte que pudiera ser un tsunami, que ya significa un reto para nuestros modelos sociales, económicos y políticos. A diferencia del COVID, ahora sí sabemos que se aproximan grandes cambios, derivados de los avances tecnológicos mencionados, que podrán significar
nuevos estadios de bienestar y que su aprovechamiento requiere de un enorme, sustentado y generalizado esfuerzo de resiliencia. Las personas tenemos dos tipos de capacidades. Una es la física y la otra la intelectual. La evolución manufacturera e industrial propició una competencia entre máquinas y personas respecto de las aptitudes físicas y hasta ahora las personas han tenido una gran ventaja sobre las máquinas derivada de sus habilidades intelectuales. Sin embargo, con la robotización de cada vez más procesos productivos, están siendo desplazados un creciente número no solo de obreros aún de la más alta calificación, sino también otro tipo de trabajadores como cajeros en bancos, en tiendas, responsables de mostradores en aeropuertos y en otros muchos sitios. Respecto de la inteligencia artificial, no podemos soslayar que lo desconocido genera desconfianza y miedo, particularmente por las especulaciones que ha levantado. Una de las preocupaciones consiste en saber si va a poder, conforme se especialice su evolución, reemplazarnos en nuestros puestos de trabajo. Se supone que así puede ser, sobre todo por la capacidad de mentes digitales para analizar y procesar información y con base en ello, no propongan soluciones que posiblemente nos superen. La evolución de la inteligencia artificial ya da muestras de superar a las personas en un amplio abanico de ámbitos, incluido el procesamiento de emociones humanas, de tal suerte que se crean mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, entienden todavía. Tampoco las pueden predecir o controlar de manera confiable. Esa es la percepción de más de 1,000 líderes e investigadores tecnológicos quienes mediante una carta abierta han solicitado pausar el desarrollo de la inteligencia artificial para dar tiempo a la instauración de protocolos de seguridad que temen enormes riesgos para la sociedad y para la humanidad. La inteligencia artificial aún está en el umbral de su desarrollo y se enfrenta a problemas por superar, no solo de carácter técnico, también los relacionados con la ética y sus efectos en la sociedad, que incluye los usos en la producción industrial en cada vez más servicios, como es el caso de la robótica. Aunque es poco probable que la robótica y la inteligencia artificial acaben en el corto plazo con empresas e industrias, ya empieza a figurar esta como uno de los factores que contribuye a los despidos, lo que significa que tendremos menos oportunidades laborales, sobre todo quienes no nos encontremos debidamente calificados, de tal suerte, no sé si alguien quiera tomar la palabra, parece que alguien quiere hablar. No te preocupes, ya lo he silenciado. Estoy pendiente de los cuadritos, a ver cuál es el que habla y lo silencio. No te preocupes. Gracias, Pascual. Nada, de tal suerte que nos debemos preguntar cómo podremos pagar por los bienes y los servicios que necesitemos quienes carezcamos de ingresos en el futuro. Se trata de una inminente realidad que nos obliga a replantear los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para evitar no solo su distorsión, sino para preparar las respuestas indispensables a los avances de la robótica y de la inteligencia artificial, que sin duda serán fuentes generadoras de conflictos familiares, escolares, sociales e internacionales. Poner fin a la pobreza, al desempleo y a la desigualdad, por citar algunos de los objetivos de la Agenda 2030, tendrá nuevos retos en el escenario comentado de ignorarse esos desafíos y de no haber logrado una resiliencia generalizada. Debemos tener en cuenta que hacia 2050 podría surgir una clase inútil debido no simplemente a una falta absoluta de trabajo o a una falta de educación pertinente, sino también a una resistencia mental insuficiente. Los efectos que ocasionará la inteligencia artificial y la robótica en la vida cotidiana de familias, escuelas, vecindarios, centros de trabajo y en general en la convivencia de todo tejido social, implican un reto enorme de adaptación y preparación para asimilar, aprovechar y aún disfrutar de los avances que conlleve. Sin embargo, ello también significará el surgimiento de conflictos derivados de la implantación de esos avances. Para la prevención, gestión y resolución de los conflictos que se presentarán a partir de lo hasta aquí expuesto, la mediación será la mejor vía. Sin embargo, a los principales retos para consolidación y expansión, que todavía consisten en que logremos que más personas participen en el proceso y animar a la voluntad política de los gobiernos para que reconozcan su valor revolucionario, para los mediadores
se le suma el desafío de una permanente actualización y capacitación para dominar y aprovechar las nuevas tecnologías y estar a la altura de esos escenarios. Debemos evolucionar para evitar ser desplazados por mediadores virtuales diseñados y construidos por programas de inteligencia artificial. La mediación como movimiento humanizador y democratizante impulsa la cultura de la paz, debe seguir siendo garantía de acceso eficaz a la justicia y estar al alcance de todos. No se trata de un mecanismo alternativo de solución de controversias, sino de la principal expresión de la justicia autocompositiva o consensual que, como los demás mecanismos pacíficos de solución de controversias, no se deriva de la justicia heterocompositiva. La mediación da cabida a la democratización en la familia, en la escuela, en la comunidad y en todo ámbito de interacción social, lo que permite modificar o romper patrones de conducta, estereotipos y concepciones jerárquicas. Sus integrantes, al aprovechar la mediación, descubren que los conflictos o controversias, cuando se abordan a través del diálogo y de la tolerancia, producen condiciones para relaciones armoniosas. La aplicación de la mediación para alcanzar la convivencia pacífica es y seguirá siendo un reto de la mayor trascendencia con el que nos hemos comprometido miles de mediadoras y mediadores en el mundo, sobre todo al reconocer que los ámbitos escolar, familiar y comunitario se encuentran íntimamente ligados, ya que lo que sucede en uno afecta al otro o a los otros. Por lo expuesto antes, enfrentarán los efectos de la implantación de los avances tecnológicos en inteligencia artificial y robótica. Las políticas públicas de mediación han de tener como propósito que las personas con conflictos o controversias que surgen o pueden suscitarse en una comunidad que comparte valores, intereses o espacios que crean pertenencia, tengan la oportunidad de dialogar democráticamente para que las diferencias se gestionen exitosamente aún antes de que surjan los conflictos, de tal suerte que el tejido social se vea favorecido o restaurado según corresponda. La adecuada atención de los conflictos en los diversos ámbitos, como los que se derivan de la pobreza, los relativos a la educación inclusiva, equitativa y de calidad, en relación al crecimiento económico y al empleo pleno y la reducción de la desigualdad en y entre los países, requieren del compromiso de los mediadores en el marco de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que consiste en la actualización y formación permanente para atender eficientemente estos temas, sobre todo en la pertinencia de un adecuado abordaje, lo que constituye una invitación a profundizar sobre su importancia en el contexto social y a mantenernos a la vanguardia. No podemos ignorar que corremos el riesgo de que nuestra realidad en el mediano plazo pudiese parecerse a la que describe Aldous Huxley en su novela Un Mundo Feliz. Decía, la humanidad es ordenada en castas donde cada uno sabe y acepta su lugar en el engranaje social, saludable, avanzado, tecnológicamente libre y libre sexualmente. La guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos son permanentemente felices. Sin embargo, la paradoja es que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas otras: la familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión, la filosofía y el amor. Estamos dispuestos a un futuro así. Esa es mi reflexión. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias a ti, Pascual. La verdad que cuando vi tu aportación, lo primero que me entró es miedo, porque a todos los que nos dedicamos a las relaciones humanas y al trabajo con las personas directamente, cuando hablamos de robótica, de inteligencia artificial, nos parece todo, pero bueno, también nos parecía la computadora y nos parecía los relojes inteligentes y nos parecía, por lo cual tendremos que adaptarnos sí o sí. Os recomiendo, porque Pascual es un buen amigo, que cuando queráis seguirlo en la revista El Economista que tiene en México, donde cada semana aporta su visión y no es solo escucharlo, sino como os va a ocurrir con la revista que os vamos a enviar con todas las aportaciones, sino leerlo, ¿no? Porque nos lleva a esta realidad. Bueno, pues de México nos vamos a Italia y en Italia tenemos a nuestra querida amiga y compañera medieval también, Lorena Riccardi, que en este caso además es embajadora en Italia del Foro Internacional. Así que, Lorena, es tu turno y ella nos decía, a mí me gustaría hablaros del ADN del conflicto. Gracias, Javier. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos.
Efectivamente, a ver, voy a compartir la página, el pitch, como decías. Vamos a poner en presentación. No sé si se ve, Javier. Ahora no. Lo veo, sí. A ver. Ahora, poco a poco, ya. Hoy. Bueno, a ver, elegí esta imagen que me parece que se adapta súper bien al título del artículo que escribí, porque efectivamente considero que el conflicto y la paz son dos elementos, si podemos llamarlos así, intrínsecos en el ser humano. Son características que se contraponen y que, dependiendo de la voluntad del ser humano, prevalecen unas sobre las otras, excluyéndose. El conflicto nace con la humanidad misma. El ser humano tiene que aceptar que vivirá siempre en situaciones conflictivas. A su vez, también tiene que aceptar que lo que más anhela es vivir en paz, es vivir con serenidad, poder vivir con un bienestar emocional. Creo que para darnos con la agenda, perdón la interrupción, la Agenda 2030, considero que los 17 objetivos que las Naciones Unidas han querido presentar son importantes para lograr el bienestar de la humanidad en todo ámbito y en todo momento, pero sin la paz el hombre no tiene ese bienestar para poder vivir y disfrutar de la vida. Bueno, volviendo al ADN del conflicto, hasta los mismos filósofos se preguntan si el conflicto es, si somos conflicto o si tenemos un conflicto. O sea, si el ser humano nace conflictivo o si las circunstancias hacen que se vuelva bien conflictivo. Es un argumento para filosofar sobre él. Lo que quiero llamar la atención es que el ser humano vive en situaciones conflictivas desde que nace, incluso proporcionalmente a una vida de un adulto, un niño vive mayores situaciones conflictivas en 24 horas de lo que vive un adulto. Tenemos innumerables ejemplos. Por ejemplo, un bebé que quiere que su madre la acueste a dormir y él no quiere dormirse. Esto genera una situación de conflicto con la madre que se exaspera y el bebé se exaspera porque no quiere dormir en ese momento. O un niño de 3 años que quiere jugar con la pelota del hermano, el hermano no se la quiere dar y se la arrebata, entonces se genera un conflicto y pelean. Una niña que se pelea con sus amigas porque quiere jugar, no sé, a saltar la soga y las amigas quieren jugar a las escondidas. Los adolescentes que discuten con los padres porque no los permiten salir a bailar. Un alumno que discute con su profesor porque recibe una nota disciplinaria y el profesor no está dispuesto a escucharlo porque es la autoridad. La pareja que discute, bueno, problemas de pareja o de educación sobre los hijos. Un empleado puede discutir con su empleador porque tiene una idea, el empleador no lo escucha. Un anciano puede discutir, no sé, en un banco porque no le dejan tratar con el empleado del banco, sino que le dicen que use la parte, digamos, informática. En fin, son tantas situaciones conflictivas con las que convivimos diariamente que el modo que creo que el ser humano puede alcanzar esta bienaventurada paz es educar a la gente para que aprenda a gestionar la resolución de sus propios conflictos. Si partimos desde la educación, desde la niñez, poco a poco son conceptos que se van incorporando automáticamente en el ser humano y que el ser humano permite de ejercerlos cotidianamente hasta que se vuelve un automatismo. Entonces ya no resuelven sus conflictos sin darse cuenta ni siquiera que lo están haciendo. O sea, sería para mí el objetivo de vida y lo que creo que nos permitiría vivir realmente en una sociedad en paz. Entrando con el concepto del conflicto en sí mismo, el ser humano lo ve como una única cosa. En cambio, si lo empezamos a analizar, notamos que tenemos una parte objetiva, las cuestiones en sí mismas, que generan un interés contrapuesto entre las partes, lo que se ve es por lo que se ha discutido, la parte subjetiva, donde radica la emotividad, los sentimientos, las expectativas, los deseos, los intereses, las necesidades.
Todo esto generan reacciones que nos llevan a que nazca el conflicto. Esto obviamente no es visible y es donde los mediadores tenemos que, y sabemos todos que tenemos que trabajar allí para poder buscar una solución. Al poder distinguir entre la parte objetiva y la parte subjetiva, o la parte subyacente del conflicto, podemos generar alternativas para resolver el conflicto, ¿no? Otra técnica que se puede aplicar es separar el problema de la persona, o sea, qué cosa generó el conflicto y que no fue qué perspectiva generó eso en la otra persona, ¿no? Hay que tener en cuenta también el enfoque que se tiene en el conflicto, o sea, qué enfoque se le dio, si la generación de este conflicto dependió de una situación de poder, una situación de ley o de reglamentos o de un interés, porque influye muchísimo el cómo una persona reacciona ante esto. O sea, el ejemplo que citaba en el artículo es, por ejemplo, si un jefe le dice a su empleado, por favor, necesitas usar las gafas de seguridad porque soy tu jefe y te lo impongo. Es una situación de poder que al empleado puede generar molestia, ¿no? Si en cambio el approach o el enfoque que el jefe tiene es, por favor, utiliza las gafas de seguridad porque el reglamento de la empresa así lo exige, esto puede hacer razonar al empleado, así que no generar una situación conflictiva. Si el enfoque que tiene el jefe es, te pido por favor que utilice las gafas porque la semana pasada un compañero tuyo se lastimó y no quisiera que esto te ocurriera, genera aún más empatía en el empleado y por ende seguramente esto no genera un conflicto. O sea que la prevalencia entre el poder, el derecho y el interés dentro del conflicto puede llevarnos a situaciones de conflictos mayores o menores. Eso puede determinar también hacia dónde llega el conflicto, o sea, qué curso toma este conflicto, si se puede estancar, si se puede solucionar, detener, generar respuestas positivas o, bueno, en definitiva, ganar o perder. Pero siempre es una parte que gana y la otra que pierde, ¿no? Obviamente la dinámica del conflicto lleva a analizar si un conflicto es destructivo, si un conflicto o si de un conflicto destructivo logramos pasar a una dinámica de colaboración. Todo esto depende mucho de la actitud de las partes. Si es una actitud destructiva, donde no hay apertura al diálogo, fácilmente la resolución de ese conflicto sea porque una parte gane y la otra parte pierda. Si en cambio logramos pasar a una dinámica de colaboración entre las partes, seguramente esto va a hacer que encontremos cuáles son los intereses de común y ahí, a partir de ahí empezar a trabajar para llegar a una resolución que satisfaga a ambas partes, ¿no? ¿Cómo resolvemos un conflicto? ¿Cuáles son los elementos que tenemos que generar para que este conflicto se resuelva de modo que sea justo y equitativo para ambas partes? Bueno, como dije antes, intentar llevar la relación de una actitud destructiva a una constructiva, analizar el conflicto entre las partes, separar a la persona del problema, es otra de las básicas técnicas que conocemos, asumir una escucha activa, estar dispuestos a dialogar, porque la información es poder. Entonces, si nosotros logramos que las partes dialoguen y se transmitan información entre las otras, de una a la otra, podemos generar alternativas y llegar a la resolución del conflicto, ¿no? La regla de oro es que, ya lo sabemos, no se debe negociar sobre las posiciones, sino que se debe negociar sobre los intereses. De determinar cuáles son los intereses o esos aspectos subyacentes que están en el conflicto es el camino a seguir para poder resolverlos. ¿Por qué? Porque las posiciones es como lo que decía antes, la parte objetiva es el 10% del conflicto, es lo que se ve. En cambio, los intereses representan la parte subjetiva, es todo lo que es subyacente, donde están los sentimientos que generan y que llevan a que se haya creado este conflicto, ¿no? Resumiendo, tenemos que estar en una comunicación activa, concientizar del conflicto en sus posiciones, necesidades e intereses, buscar las motivaciones para encontrar una solución. Alguna de las partes puede tener que encontrarse en una situación de ceder, pero tiene que estar convencida de querer hacerlo, no tiene que ser una imposición. Y otra cosa importante a distinguir es que
tenemos que focalizar a las partes en una relación futura, para que una vez que se resuelve ese conflicto van a poder mantener una relación y no arruinarla, ¿no? Como puede suceder muchísimas veces. El ejemplo que todos conocen, que cita William Ury y Roger Fisher en su libro, sí, de acuerdo, de las naranjas, que ambas hermanas quieren una misma naranja, seguro que todos los conocen. Pero bueno, es el mejor ejemplo muy simple, donde ambas hermanas quieren la única naranja que hay en la casa y buscan intentar distintas soluciones hasta que finalmente llegan al diálogo y se preguntan, pero tú ¿por qué quieres la mitad, la naranja? ¿Y tú por qué la quieres? Entonces, cuando una dice, yo necesito la cáscara porque quiero hacer una torta, y la otra dice, yo necesito la pulpa porque quiero hacer un jugo, logran llegar a una resolución. Bueno, y por último, lo que no tenemos que perder de vista es que conflictos representan grandes oportunidades. Para unirlo al concepto del acuerdo de paz, ¿por qué digo grandes oportunidades? Porque si logramos cambiar esa situación de enfrentamiento, esto permite mejorar una relación, crear una relación en un futuro duradera, sincerarse, crecer como personas, como parejas, padres, hijos, amigos, en todo tipo de relación que nosotros tenemos. Son oportunidades que nos dan perspectivas nuevas, nos hacen evolucionar, nos permite que nos quedemos estancados. Menos conflictos nos representan mejores relaciones y por ende convivimos en una sociedad de paz. Entonces, como conclusión, considero que si este ejercicio cotidiano se enseña en casa, en los colegios, en el ámbito de trabajo, o sea, en todas las relaciones que tiene el ser humano, como dije al inicio de la presentación, incorpora, se hace un automatismo y el ser humano va a ser en grado de hacer que convivan ambas naturalezas, ya sea la conflictiva con la naturaleza de la necesidad o el bienestar de paz. En definitiva, vamos a poder ser adultos felices o en paz. Bueno, ese sería mi mayor anhelo, ¿no? Ese es por qué me gusta tanto la mediación y por qué quiero que se aplique en todo ámbito, en todo momento. Muchas gracias, Lorena. No, gracias a ti. Yo creo que me quedo con algo, porque conforme vais hablando escucho, ¿no? Y siempre uno aprende, ¿no? Me quedo con que evidentemente el conflicto está en nuestro ADN y bienvenido el conflicto, Lorena, porque si no sería horroroso que todos fuéramos iguales. Así que es bueno que existas y como siempre animo a todo el mundo a que lea también tu texto, ¿no? Bueno, deja de compartir si puedes. Y ahora nos vamos a ir, con Gladys de Alsazo a Costa Rica. Gladys es la embajadora del foro en Costa Rica, que por cierto, no sé si está Gladys en Costa Rica o está en España, porque recientemente le ha conseguido, igual que todos en nuestro currículum vamos intentando acumular un poco experiencias y títulos, ella ha conseguido uno de los pocos títulos que es difícil llegar a conseguir, pero que te doy la enhorabuena, que es el de haber sido abuela. Así que, Gladys, es tu turno. Y ella decía, me gustaría hablaros de las vivencias y retos en la escuela pública de Costa Rica, para que la conozcáis. Así que, cuando quieras, Gladys. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Gracias por la enhorabuena. Estoy en España. Como abuela. Como abuela, exacto, full time como abuela. Y ahora que empezabas, y yo escuchándolos a todos y a todas, los que fueron exponiendo, y hablabas vos al principio de la necesidad que tenemos de cambiar, la necesidad que tenemos nosotros de educarnos, de construir y volver a construir. Recuerdo el curso que llevamos de mediación educativa hace un tiempo, ¿verdad? El grupo Druidas, y de ahí nace a mí, porque yo había trabajado en mediación familiar todo el tiempo, como abogada familiar también, y ahí nace la inquietud de volver, porque yo también soy maestra, pero tenía muchos años de no recordar que era maestra, ¿no? Y vuelvo otra vez a mi incursión a través de eso, la mediación educativa, pues saco el máster y hago un proyecto que se llama Mediana en Acción,
Y cuando estaba ya en Costa Rica, tenía pocos meses porque, bueno, ya lo dijiste, yo me venía para acá y me hubiera encantado implementar este proyecto desde realmente como es un esquema de mediación educativa en una escuela. Pero pensé, bueno, si no puedo hacer mucho, puedo hacer algo, ¿verdad? Y entonces planteamos, dentro de la embajada había una compañera mediadora también que tenía una escuela con problemas, lo que llamamos allá en Latinoamérica, urbanos marginales, unas escuelas que tienen situaciones de violencia, situaciones de pobreza importantes, de desintegración familiar, donde los chicos y las chicas tienen dentro de sus familiares búnkers, o sea, que tienen familiares que no solo los matan por temas de drogas, sino que ellos están viviendo en un ámbito muy violento. Entonces contactamos con una escuela, de otras que también, porque surgieron muchas escuelas, pero tenía que ser cerca, que tuviéramos el tiempo, y esta escuela que está no tan céntrica, como a una hora donde yo vivía, empezamos a trabajar con ellos con la anuencia del director. Y precisamente voy a contar un proyecto, ¿verdad?, que hicimos de esa escuela pública. Y lo quiero contar precisamente porque al trabajar con estos chicos y chicas, ellos estaban muy emocionados, ¿verdad? Y les dije que en algún momento iba a hablar de ellos. ¿Por qué? Porque los protagonistas son los niños, las niñas y los adolescentes. Y nosotros tenemos que quitarnos ese adultocentrismo de hablar de nosotros y darles, visibilizarlos. Y por eso pensé precisamente exponer en este simposio este tema. Una frase que para mí es esencial, son dos básicamente que me motivan, es que la enseñanza que deja huellas no nace de la cabeza a cabeza, sino del corazón al corazón. Y aquí tengo un corazón para no olvidarme de eso. Y es una frase de Howard Hendricks. Y es precisamente el llegar al corazón de los niños y a las niñas. Tenemos unas escuelas, colegios, universidades muy academicistas. Y entonces tenemos tanta información, pero no somos educados, y como nosotros los mediadores y mediadoras lo sabemos, en lo que son el tema de las emociones. Y el otro, digamos, norte que yo tengo para trabajar con lo que con estos chicos y que trabajé, es lo que habla Martín Baró, que dice que nosotros trabajemos con ellos, desde ellos y para ellos. Es decir, que cuando entramos, y lo dijo Alicia al inicio, nosotros tenemos que contextualizar. No es lo mismo que yo trabaje en una escuela privada o pública en Costa Rica, de un barrio, de una provincia, ¿verdad? Tenemos que ver cuál es el contexto. No podría yo todavía, creo, trabajar en una escuela acá en España porque no conozco el contexto que tiene. Entonces, lo primero que hicimos fue llegar y hablar con el director, que abrió las puertas, hablar con los profesores, que nos dijo qué eran, cuáles eran sus necesidades, no lo que yo quería hacer. Yo tenía mi proyecto, pero entonces adaptarlo a lo que ellos querían. ¿Y cuáles fueron sus necesidades? Bueno, que después de pandemia, los chicos y las chicas en sus clases no se conocían, que había división entre los profesores y las profesoras también, precisamente, y además problemas, como creo que ha habido en todo a nivel mundial, que es el tema del bullying y del acoso escolar, y también el problema de las ideaciones suicidas. Entonces, con estos elementos, planteamos en cuarto, quinto y sexto grado un programa que fuimos adaptando a cada una de las clases. O sea, hablábamos del tema de las emociones y sobre todo comunicación no violenta. Aquí tengo algunos de lo que trabajamos, ¿verdad? El chacal y la jirafa. Y esto que también utilizamos, que fue la pieza de diálogo, que esto es, y por eso después voy a justificar por qué trabajamos en círculos. Entonces, esto está todo enmarcado dentro de un marco precisamente de la Agenda 2030. Y en principio, por supuesto, el objetivo 16, es lo primero que nosotros pensamos. Promover una sociedad pacífica, inclusiva, a través de poder enseñar la gestión de los conflictos de una manera pacífica. Pero el tema de la violencia es un tema cultural. Y la violencia se sostiene en varias patas, y una de ellas es la cultura, el tema estructural. Y a mí me gusta también incluir, como lo habla Sarah Cobb, las narrativas, lo que nosotros hablamos. Yo lo separo un poco en la parte cultural porque como nosotros hablamos, no estamos conscientes muchas veces de lo violento que es nuestro lenguaje, no solo en redes, con las personas que tenemos alrededor, nuestros hijos, parejas, etcétera.
Eso es algo que tenemos que educar a los chicos y a las chicas, ¿no? Entonces eso inmediatamente me relacionó con el objetivo 4, que es el objetivo acerca de la educación. Calidad, inclusiva y equitativa. Y ahí es precisamente el por qué escogemos una escuela pública, una escuela que no tiene recursos, que dentro de las escuelas del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, que sí tienen planes, digamos, un proyecto para trabajar el tema de la mediación, círculos y la facilitación de círculos, prácticas restaurativas, pero no llega a esas escuelas, llega a las escuelas grandes. Y ellos tienen un manual que no saben cómo aplicar. Entonces también, y estaban las maestras y los maestros muy ávidos de que se les dieran herramientas para trabajar con esos, y no solamente para trabajar con ellos, sino para gestionar los conflictos que ellos mismos habían tenido, inclusive del tema de violencia. Por último, para hacerlo rapidito, porque ahí está el texto, hablar del tema de el objetivo número 5, que habla de la equidad entre géneros. Es indispensable, y creo yo, que la formación de nosotros como mediadores y mediadoras incluya la perspectiva de género. Que nosotros estemos conscientes y que podamos estudiar el tema de la violencia, porque si no lo vemos, si no lo visualizamos, si lo naturalizamos, entonces vamos a caer en mediar en violencia. Y bueno, esos 3 objetivos, digamos que eso es lo que van a ser el sustento teórico del proyecto. Los protagonistas, como dije, fueron ellos y ellas. Y aquí voy a cambiar un poquitito lo que yo escribí ahí para contar cuál fue la experiencia. Y la experiencia es que todavía estábamos en Costa Rica saliendo la pandemia, pero todavía en las clases se pedía que utilizáramos mascarilla. Y entonces eso también dificultaba para escuchar a los chicos. Imaginémonos una escuela pública, una escuela donde hay mucho ruido, una escuela donde teníamos que entrar con todo el material, teníamos poco tiempo para hacerlo, porque el ideal es que uno tenga una clase con aire acondicionado y que cero ruido, pero no es así. O sea, en la práctica uno tiene que, y ahí está la adaptabilidad, la creatividad que tenemos que tener para montar con ellos y trabajar con ellos. Y adaptar en medio de círculos. ¿Por qué círculos? Precisamente porque nos da una gran facilidad para que ellos conecten más rápidamente, ¿verdad? Para tocar temas importantes, y después la idea era pues seguir con el tema de la mediación. Se trabajó el tema de la comunicación no violenta, precisamente para adaptarlo a las necesidades que tenían esa escuela, ejercicios de empatía y el tema de las preguntas. Y aquí voy a ver si puedo leer, porque decidí no hacer para no atrasar, ¿verdad? El tema de estar pasando las diapositivas. Freire habla de que el asombro y la curiosidad a través de las preguntas es lo que a nosotros nos va a llevar a crecer de manera personal. Entonces, a través de los círculos y también en mediación, nosotros las preguntas las utilizamos como preguntas generadoras. Y tuve una experiencia a mí, que yo me tuve que sostener para no llorar, porque hago una pregunta muy simple, ¿verdad? Una pregunta que para mí era simple, y una niña se ataca a llorar, una chiquita de 4º grado, y dice que ella no quiere irse de la escuela, pero ella está viviendo en una casa de acogida, que llamamos allá del Patronato Nacional de la Infancia, y la iban a trasladar a otro lugar donde vivir. Y pasa lo que nosotros no creemos que puede pasar, y es que otra niña se levanta y la abraza. Y a eso nosotros, en principio, ¿verdad? En un círculo no podemos tener contacto con ellos. Entonces, dejamos que ella la abrace, la consuele. Y ahí vemos el tema de la empatía. O sea, ellos, de hecho, se dan cuenta que no se conocían entre ellos, aunque estaban en la misma clase, de que todos tienen unas necesidades muy parecidas. Entonces el hecho, se caen esos muros que se levantan muchas veces entre ellos porque me cae bien o me cae mal. Y cuando vamos a lo profundo, a la necesidad humana que tenemos de afecto, de ser escuchados, eso se rompe. Entonces, para mí fue una experiencia increíble, así como otra niña que también me contó que tenía ideación suicida. Y al llegar uno de afuera, uno pensaría que ellos no conectarían con uno. Sin embargo, sí lo hacen, sí se conectan con la persona, aún cuando estamos llegando nosotros 2 o 3 veces por semana a trabajar con ellos.
Yo quería rescatar esa vivencia de esa escuela, primero porque aquí hay países, yo sé que hay muchos países latinoamericanos que podrán entender esta situación y acá en Europa, en España es diferente, ¿verdad? Mucho del tema de la necesidad, digamos, económica. Y cómo se trabaja y la necesidad que existe de hacer, aunque sea proyectos pequeños, donde nosotros podamos incursionar. Entonces, trabajar desde lo que podemos hacer. Lo ideal es haberlo hecho totalmente de 2 años, pero si podemos trabajar, esos chicos y esas chicas, se siembra una semilla de paz precisamente a través de la educación, a través de deconstruir, a través de reconstruir esa sociedad, que es lo que tenemos que hacer, trabajando con ellos desde muy, muy, muy chiquititos. Quería terminar con una frase, vamos a ver si la encuentro por acá. Vamos a ver, la encuentro. A ver. La frase que tengo al final dice que nacer es una puerta abierta al aprendizaje. La diferencia radica en cómo se aprende y en cómo se usa lo que se ha aprendido. Por consiguiente, en cómo se educa. Aprender es un mecanismo de supervivencia. Se aprende para sobrevivir, lo que implica que también se vive para aprender. Eso es un autor, David Bueno, Neurociencia aplicada a la educación. No sé si me excedí del tiempo, traté de hacerlo. No, no pasa nada, no pasa nada. Lo estamos disfrutando, Gladys. Muchas gracias. No, muchísimas Gracias gracias. por tu experiencia, gracias por contarnos y gracias por llevarnos a que se enseñe de corazón a corazón. Porque yo creo que, aparte de que eso, que lo estás haciendo tú en los proyectos y se hace con los niños cuando se intenta meter esa cultura del acuerdo en escuelas de paz, yo creo que también demuestra que lo que hacemos nos apasiona. También lo hacemos de corazón a corazón. Así que muchas gracias. Bien, nos quedan todavía 2 antes del descansito y ahora vamos a pasar a Argentina. Va a participar Andrea Ferrari, que estará por ahí. Hola Andrea, ¿qué tal? Y Andrea decía, voy a intentar sorprender un poquito. Voy a hablar de Habitando Miradas. Andrea, sorpréndenos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, en principio, buenos días. Estoy confundida con los horarios, así que buenos días, buenas tardes, o capaz que sea buenas noches en algún lugar. Quiero transmitir inicialmente mi agradecimiento por la oportunidad de participar en este simposio hispanoamericano, ¿no es cierto? Y contarles que me he organizado para conversar sobre las miradas y para esto he recuperado algunos autores y autoras. Voy a comenzar en consonancia con el decir de Simone de Beauvoir, que dice que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Lo tomo principalmente por la idea del tránsito de una socialización diferenciada que da este concepto. De John Scott voy a tomar la idea de que el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder, y así, con esta idea, quiero ir armando como una dinámica fractal, diría yo, pero seguramente que a ustedes se les van a ocurrir un montón de otras categorías que pueden irse sumando. Así como pienso en la socialización diferenciada que trae Simón, estoy pensando también en la categoría de la distribución de poder, la igualdad, la equidad, los privilegios, la subalternancia, la violencia, la autodeterminación, y cómo esto se va relacionando con nuestra mesa de trabajo habitual, que son las tomas de decisiones, la autodeterminación, ¿sí? Esto nos va a ir dando una idea como de geometría cartográfica, ¿sí? Vamos a ir contorneando, imaginémonos como un mapa de categorías, un mapa de conceptos. ¿Para qué? Para poderlos invitar así a pensarnos con estos conceptos esclarecidos, irnos pensando en qué miramos cuando miramos. Esa sería la invitación de esta conversación. ¿Qué miramos cuando miramos los mediadores en una sala de mediación? Entonces, en esto va a haber un momento que es el momento hospedador, cuando abrimos la puerta de la sala de mediación. Esta invitación a que ingresen
va a depender mucho de cómo estemos nosotros mirando a quien ingresa. Entonces, hay una serie de acciones, teniendo en cuenta este concepto que remarcamos al comienzo, que el género es relacional, entonces vamos a decir que hay una serie de acciones que tienen que ver con nuestra práctica profesional. Entonces, una de las preguntas que a mí me gusta como detenerme en estos momentos es pensar en esta mirada, si de alguna manera, queriendo o sin querer, nuestra mirada está apoyando alguna narrativa, ¿sí? O sea, ¿qué aspectos de la narrativa terminamos indagando? ¿Sobre qué puntos terminamos preguntando? ¿Qué cosas hacen que nuestra mirada se apoye en determinados puntos de ese relato? ¿Es posible la existencia de aristas que, por alguna razón, y acá viene lo interesante, no estamos examinando o no estamos preguntando o no estamos indagando suficientemente? Justamente porque a lo mejor suele suceder, y no digo que sea el caso, ¿sí? No se encuentran dentro de nuestra frecuencia de mirada. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Por obvio, justamente no lo preguntamos, que nos resulta obvio. Porque no, y ahí es donde se produce el momento en que estamos naturalizando y que estamos de alguna manera invisibilizando, ¿sí? Por eso es una invitación, en un primer momento, a mirarnos nosotros mismos cómo estamos mirando. Hay algunos, he recuperado algunos pedacitos, fragmentos de textos que me parece que pueden ser de utilidad para poder entender qué elementos están entrando en juego en esta conversación. Por ejemplo, del Ministerio Público Fiscal voy a recuperar el texto donde está la definición, donde dice: la violencia de género es un fenómeno multicausal y complejo que atraviesa el entramado social y afecta severamente a mujeres, niños, niñas, ¿sí? Y se trata de una manifestación de las relaciones de poder, y esta parte me encanta, históricamente desiguales entre varones y mujeres. ¿Y por qué digo que me encanta? Porque esto está dando cuenta de la historicidad, de la puntuación, desde dónde se trae, ¿sí? No es que sucedió esta mañana, no es un hecho aislado, y es por esto que lo vamos naturalizando al concepto, ¿sí? O a la situación, digamos, la vamos naturalizando y se va invisibilizando. También tenemos una ley nacional, que es la 26485, que va a ir dando una suerte de distinciones, ¿no es cierto?, de la violencia física, psicológica, económica, patrimonial, y esto también nos puede ir ayudando a ver cómo vamos contorneando lo que necesitamos realmente trabajar en este espacio. La categoría de vulnerabilidad, creo que es una categoría que realmente el mediador en el ejercicio de su práctica debe de estar empapado, pero no solamente por el concepto que uno puede entender que tiene relación directa con la autodeterminación y con la toma de decisiones, que por supuesto es importante y tiene sino que esta categoría va a hacer referencia puntualmente a la posibilidad de daño, pero en su dimensión social vamos a pensarla como aquella particular fragilidad en la que las personas son colocadas. Y vamos relacionando, por eso digo que es como un efecto, a veces es como fractal, porque se va relacionando esto que estamos hablando en este momento con los otros conceptos o las otras categorías que acabamos de desarrollar, ¿no es cierto? Que tienen que ver incluso no solo con el tema de la violencia, sino con la historicidad. Por eso decía yo que son conceptos tan útiles. Y acá viene el imperativo como mediadores que tenemos en este momento. Justamente, teniendo en cuenta este contorneo, ¿sí?, que estamos dibujando, el mediador debe diseñar acciones, ¿sí?, para poder trabajar en una sala de mediación. Básicamente son acciones que tienen que ver con espacios de escucha, pero espacios de escucha cuidados. Las herramientas las tenemos. Esta es la enorme ventaja con la que contamos, que nosotros estamos acostumbrados a ser reflexivos. Bueno, la invitación es ser reflexivos sobre nuestra propia mirada. Y en estas acciones, digamos que es una invitación para que podamos diseñar en estos espacios de escucha, están
trabajar en dueto, que es la comediación, ¿no es cierto? O sea, está mi mirada reflexiva sobre mi propia mirada, cómo yo estoy habitando mi mirada, pero aparte mi comediador también participa, ¿no es cierto?, en esta reflexión. Eso enriquece muchísimo la práctica trabajar en dueto. Posibilidad de tener audiencias privadas, ¿no es cierto? Estas audiencias privadas de alguna manera lo que van a hacer es posibilitar cuidar a las partes en sus narrativas, en sus relatos. Entonces, vamos a decir, lo que necesitamos es sostener una comunicación asertiva, capaz de habilitar espacios, pero de un espacio con diálogos cuidados. Esto es habitar una modalidad dialógica. Acá viene un interesante movimiento que debe de realizar el mediador. Es una mirada, pero con un movimiento caleidoscópico. Voy a usar esta metáfora del dispositivo óptico en el que cuando lo giramos, un movimiento nos cambia el diseño del horizonte, ¿sí? Nos cambia la imagen que estamos viendo. Esto es exactamente lo que sucede cuando el mediador puede, en clave de género, escuchar y de alguna manera trabajar con lo que las partes traen a mediación. Entonces, para concluir, voy a decir que el caleidoscopio del mirar es trabajar en clave de género sobre nuestra propia mirada en principio, ¿sí? Pero para esto es con la intención de hospedar la disidencia, hospedar lo que nos traen en este espacio dialógico. Puede surgir, y es necesario que esto surja, que puede ser que incomode algo de lo que está diciendo, porque justamente vamos a ver lo que no nos resulta obvio. Vamos a poder ver aquello que incomoda muchas veces. Entonces, interpela, resiste, construye, deconstruye. Todo esto es lo que va sucediendo a partir de esa habitabilidad. Es una habitabilidad amorosa. ¿En dónde? En ese intersticio, en ese espacio, en ese lugar. Entonces vamos a propiciar ahí sí el encuentro en un pie de igualdad, ¿sí? Ahí, esto es lo horizontal, ¿sí? En la que justamente la idea es poder, o la invitación sería poder pensar colaborativamente, es en un proceso de reconocimiento de la otredad. Ahí, en el reconocimiento de la otredad, ahí se da lo horizontal, ¿se comprende? Y esto justamente es el terreno que tenemos donde, digamos, nutrido, bien abonado, son las buenas prácticas, las prácticas del buen vivir, digamos, tendría que ver. Bueno, he tratado de ser súper breve. No, muy bien, Andrea. Muchísimas gracias por este regalito también. Fijaros lo interesante, permitirme 10 segundos de hacer pequeñas pildoritas. Estamos acostumbrados a ir a muchos congresos en los que todos los temas son interesantes, todos nutren, pero hay veces que media hora, una hora, y más si es virtual, hace que sea pequeñas píldoras de lo que pensamos, de lo que investigamos, de lo que estudiamos, nos nutren a todos una barbaridad, porque al final no solo has comido ositos de gominola, sino que has comido ositos, chupachú, caramelo, de todo lo que estamos escuchando. Me quedo, querida Andrea, con que ¿qué miramos cuando miramos? Que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Bien, y para terminar esta primera parte, nos vamos a ir ahora con Rosa, que la veo por ahí, con Rosa Correa. Rosa Correa está en Brasil, nos habla desde Brasil, y ella planteaba, me gustaría comentaros el compromiso de la mediación familiar con la Agenda 2030. Y sobre todo, esta institución familiar, ¿qué transformación se produce para una sociedad pacificadora? Así que, Rosa, es tu turno, muchísimas gracias y cuando quieras. No se te escucha, Rosa. Escutando um momento. Ahora. Agora sim? Así. Certo. Muito boa tarde a todos aqui presentes. Eu quero deixar registrado aqui a honra que eu tenho de estar representando o meu país diante de profissionais tão maravilhosos e tão bem qualificados. E está sendo muito rica essa troca entre todos nós. E já de antemão eu envio um abraço fraterno do meu país a todos vocês, em especial aos organizadores desse belo evento e na pessoa do professor e doutor Francisco Xavier. Parabéns, muitíssimo obrigada.
Eu vou pedir licença para compartilhar aqui apenas poucos slides em relação ao tempo. Perfecto, se ve. Então, eu me comprometi a falar sobre a mediação familiar e Agenda 2030, né? O que tem a ver a mediação familiar? Tem tudo a ver. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, é extremamente importante, do meu ponto de vista, que nós possamos olhar e estudar a instituição familiar. Por quê? Porque ela é a base da sociedade, de toda e qualquer sociedade. Então, eu me propus no texto, e eu discorro, um estudo, uma análise da instituição familiar pelo viés antropológico, sociológico e do direito, né? Do ponto de vista jurídico. E aqui eu abro um parêntese para falar um pouquinho aqui do meu país, como que nós estamos vendo a questão da família no direito de família. Nós não falamos mais em direito de família. Os nossos manuais, os nossos livros, eles não dizem mais direito de família, mas sim direito das famílias, no plural. Por quê? Porque nós justamente temos todo um leque de instituições familiares que se formam, cada uma à sua maneira, cada uma do seu tipo, e todas elas compõem a nossa sociedade com seus direitos e com seus deveres. Então eu pontuo muito essa questão da família. E por falar em família, eu trago uma frase, queridos, que eu acho linda, que é do Luiz Fernando Veríssimo, e que ele vai nos dizer o seguinte: a família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. E é verdade. E é neste laboratório que nós, os mediadores judiciais, mediadores privados, adentramos. Nesse laboratório que, em toda a sua peculiaridade, na sua especificidade, tem os seus conflitos, como as colegas já colocaram aqui, alguns colegas, muito bem, por sinal, nós vivemos numa sociedade, vivemos em conflito. E não seria diferente no âmbito familiar. Então, nós, na nossa tarefa, na nossa missão enquanto mediadores, nós entramos nesse laboratório, nós trabalhamos, nós temos a possibilidade rica de trabalhar com os nossos princípios da mediação, com as ferramentas, nesse âmbito familiar, que nos traz tantas questões, tais como divórcio, dissolução de união estável, guarda dos filhos, convivência e por aí afora. E como é importante a gente trabalhar essa base que é a família, porque ela vai se refletir na sociedade, né? Os filhos vão se refletir na sociedade, essa nova família reflete esses conflitos na sociedade. Então, olha como é rico o nosso trabalho e como é importante. E eu destaco no corpo do texto uma das ferramentas principais da nossa atuação em âmbito familiar, que é o genograma. Tá? Muitos mediadores, às vezes, não aplicam o genograma, o que eu acho uma pena, justamente porque, em se tratando de conflitos de divórcio, de solução de união estável, a gente, com o genograma bem aplicado, a gente pode reorganizar essa família, né? Mostrar a eles essa reorganização, essa estrutura nova, essa nova base familiar, que vai ser a nova base social, né? A partir dali, as pessoas vão ser vistas também de uma outra forma, elas já não estão mais casadas, por exemplo. Né? O quanto é importante eles terem essa noção de acolher o outro companheiro também, e os filhos, os pequenos nessa situação toda também têm uma nova localização naquele âmbito familiar. Então, em relação a isso, eu coloco ali para nós que a mediação familiar propicia a valoração social dos indivíduos e a experiência do empoderamento, oportunizando um ambiente acolhedor, pacífico, condizente com o objeto de dar aos envolvidos acesso à justiça de uma forma humanizada e eficaz.
aí é que entra a nossa função, que se encaixa, sim, na Agenda 2030 da ONU, no seu objetivo número 16, que vai pontuar justamente essas questões de pacificação social, que nos diz promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis. Então, se nós pararmos para analisar a nossa tarefa, a nossa função, em especial como mediadores familiares, ela se encaixa perfeitamente ali. Por quê? Pacificando as famílias, nós vamos pacificar a sociedade, né? Nós vamos promover justamente, propiciar o acesso à justiça de uma forma mais célere, de uma forma mais humanizada, através da mediação, seja ela judicial ou extrajudicial. Então, tornar cada vez uma sociedade mais empoderada, uma sociedade mais inclusiva. Então, olha quão bonita e nobre é a nossa tarefa. Eu sempre costumo dizer que ela é muito especial, porque nós temos a responsabilidade de sermos pacificadores sociais. O mediador, ele por excelência, já é um pacificador. Então, daí a importância da nossa atuação, as nossas vivências na mediação para tornar uma sociedade pacífica. E a base disso tudo, no meu modesto entendimento, é a família. Porque dali os indivíduos saem. É dali que alguns eventos e conflitos ocorrem e que vão gerar algumas problemáticas que podem sim vir a contaminar, vamos dizer assim, a sociedade. Me encaminhando já para o final, porque eu sei que o tempo aqui é escasso e nós temos tempo aqui, eu trago uma frase muito bonita de Francisco Cândido Xavier, que foi de Emmanuel, que ele psicografou. Aqui eu não estou adentrando no terreno religioso, ele foi um grande espírita que movimentou aqui no Brasil e em outros países também, mas sem falar da pessoa dele. Ele foi um grande pacificador, ele foi um homem que ele promoveu a paz, o amor, a fraternidade. E nessa frase psicografada de Emmanuel, ele nos diz o seguinte: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Olha como é profunda essa frase. Olha como ela é linda. De fato é. É na família que nós temos os alicerces morais para nos conduzir à sociedade. E terminando, eu trago aqui uma frase bem curtinha do Bert Hellinger, que ele nos diz que todos os conflitos estão a serviço do novo. Muitos de vocês já devem conhecer essa frase, ela é bem famosa. E, de fato, eu concordo, foi a colega Lorena que trouxe aqui para nós essa questão do conflito, né? Que o conflito justamente nos dá grandes oportunidades, disse ela, de nós renovarmos, de nós trazermos o novo. Então, a minha fala, por hora, é essa, fico aberta a questionamentos, mas colocando o quê? A família é a base da sociedade. E quão especial e nobre é o nosso trabalho de transformar dia a dia essas famílias. E o nosso comprometimento, nós temos que nos apropriar disso. Nós somos grandes ferramentas, nós somos grandes profissionais que vamos e podemos sim contribuir com a Agenda 2030. Obrigada. Muchísimas gracias, Rosa. Obrigado, Rosa. Y ya cada vez tenemos que falar un poquito más portugués. Pero sí aprendí una palabra que la he usado siempre, y van para ti y para todo Brasil, pero en principio para ti, beijinhos. Simplemente decirte que efectivamente decías dos cosas que me encantan, ¿no? La familia se construye poco a poco y luego que no hay que irse tan lejos, no hay que irse a lo industrial, no hay que irse a lo medioambiental, ¿no? Que sí,
Que puedes empezar por lo más pequeñito para conseguirlo mucho. Pacificando a las familias, pacificas la sociedad. Yo creo que ese también es un grandísimo regalo que nos deja, Rosa. Bueno, pues si os parece, son en punto 2 minutitos. Descansamos 15 minutitos, sobre todo para los que vienen detrás, porque para animaros a que sigáis con nosotros, deciros que vamos a Estados Unidos, a México, a Paraguay, a Venezuela, volvemos a España, volvemos a Brasil, así que seguimos viajando después dentro de 15 minutitos, ¿de acuerdo? Os recomiendo que no os desconectéis, sino simplemente apagad si queréis la cámara y el audio, sobre todo para que luego no tengáis problemas de conexión, ¿vale? Venga, pues ahora nos volvemos a ver.